Las disculpas por el impasse técnico que tuve en no haberles subido su examen corto que tanto se los había anunciado para el día viernes. Las disculpas del caso, entre tantas cosas, no me llevé la computadora y no lo terminé a tiempo. Igual no iba a poder hacerlo. El día de hoy vamos a tratar de abordar el tema de hormonas corticosuprarrenales, un tema, como les menciono, complementa lo que hemos venido viendo de endocrino, muy, pero muy demasiadísimamente importante ese tema, porque ya lo van a ver ustedes que cuáles son las diferentes connotaciones que podemos nosotros empezar a desglosar un tema que nos da, que podemos nosotros observar en el día a día frente a nuestros pacientes, porque todos los pacientes que están frente a nosotros tienen en alguna medida algún trastorno de las glándulas córtico-suprarrenales. Y pues en definitiva, pues tenemos que saber su fisiología, tenemos que saber sus valores normales, tenemos que saber su funcionamiento. Bueno, dicho sea de paso, en su libro, cuando empieza a hablar de hormonas y todo eso, no solamente habla de la definición, la existencia de las hormonas, qué tipo de hormona secreta cada órgano y qué es lo que hace, su función, etcétera, sino que también tiene mucho que ver con aprender endocrino, también tiene mucho que ver con cuáles son las dosificaciones, cuáles son los valores normales de estas hormonas en sangre. ¿Qué pasa cuando se altera? No por gusto mantenemos una homeostasis, es decir, mantener el equilibrio interno, es decir, mantener los valores constantes y permanentes en estas hormonas, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, fluctúan y se mantienen en constante oscilación gracias a las demandas biológicas de funcionamiento, pero también tienen estándares en cuanto a cuáles son los valores normales de las hormonas. Y eso lo podemos observar cuando nosotros le mandamos al paciente un examen. Le vamos a valorar cuánto tiene, por ejemplo, de TSH, de LH, de FSH, hormona T3, hormona T4, cuáles son los valores normales. Y esos rangos se los da el laboratorio y que al final también en su libro les menciona cuáles son los rangos de oscilación de las hormonas en sangre, que al final son simplemente unos parámetros. Eso habría que ver porque, como les dije el otro día, uno pone en la balanza, ¿qué es más importante, el colesterol o el triglicéridos? Pues los dos, pero ¿cuál nos afecta más clínicamente? Clínicamente o patológicamente, ¿cuál de los dos es más patológico, entre comillas? Colesterol y triglicéridos. Todo es relativo. Aparentemente el más que nos puede deteriorar en fase aguda es los triglicéridos, pero también colesterol a largo plazo y dependiendo qué paciente. Porque si una persona tiene colesterol alto, no necesariamente quiere decir que está en un estado patológico. Puede ser de que, siendo el colesterol la materia prima de hormonas, puede ser de que esté pasando en una transición de déficit hormonal. Entonces todo es relativo, pero todo va a ser relativo y en función a lo que acontece en cada paciente. Por eso que tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que indagar muy bien en cada uno de nuestros pacientes cuál es la historia patológica del paciente, fisiopatológica del paciente. ¿Qué son las glándulas suprarrenales? Pues las glándulas suprarrenales son en par, o sea, son unas glándulas que son par y que van a estar por encima de los riñones, por eso se llaman glándulas suprarrenales. Pero vamos a empezar a hablar un poco sobre quién es, vamos a recordar un poco lo que yo les mencionaba en la clase antepasada y que era sobre la importancia del eje hipotálamo hipoficiario. Porque yo les decía que el eje hipotálamo hipoficiario es como digamos, el sistema operativo o desde donde se están creando los fenómenos de equilibrio entre síntesis, producción y la secreción, ¿verdad?, de las diferentes hormonas.
en donde se lleva a cabo todos unos procesos, los procesos de cálculo, análisis, en qué momento secretar, en qué momento sí, en qué momento no, secretar hormonas, y todo eso gracias al eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, el hipotálamo es la parte del encéfalo donde la actividad del sistema nervioso autónomo y las glándulas endocrinas controlan directamente varios sistemas u órganos corporales, controlado a su vez por impulsos sus centros superiores que dan origen a las emociones y al comportamiento. A las emociones y al comportamiento, ya pasando a un plano más integral, a un plano más holístico, en donde podemos decir, nosotros pensamos algo, supongamos de que yo les comience a decir a ustedes, sí, se recuerdan ustedes cuando estaban pequeños y de repente ustedes tenían mucho, pero mucho frío, y de repente alguien le brindó una colcha, una sábana, un suéter, les puso una chumpa encima y fue una cosa que ustedes siempre le agradecen a esa persona que les ayudó. Ustedes siempre están recordando en buena manera ese acto de bondad que tuvo esa persona con ustedes. Entonces, ¿cuál fue el comportamiento? Y después de que ustedes le brindaron esa ayuda, pues les dieron algo de comer, se acercaron todos, se reunieron y conversaron y comieron algo rico. Entonces, para ustedes hoy por hoy, el hecho de sentarse a compartir y comer algo rico es algo que les llena, que les suma, porque fue una experiencia positiva cuando ustedes estaban pequeños. Y todas esas emociones son hormonas, son neurotransmisores, serotonina, oxitocina, dopamina, etcétera, que están ahí fluyendo y que al final todo está comandado por el sistema nervioso autónomo, por el hipotálamo, principalmente aquí arriba por tálamo, hipotálamo y y glándula tiroidea. Entonces, las emociones, los sentimientos, los actos, las conductas del ser humano también están regidas acá en este sistema que le llamamos eje hipotálamo hipofisiario. Acá podemos ver anatómicamente cómo están constituidos las diferentes áreas del hipotálamo, pero nosotros nos fijamos estrictamente en las áreas que corresponden al núcleo supraóptico y paraventricular, que son, digamos, las más cercanas en cuanto a la producción de hormonas que se depositan en la hipófisis posterior, por ejemplo, la hormona antidiurética y la oxitocina. Sin embargo, hay otras áreas del hipotálamo que también emiten sus hormonas o que generan hormonas liberadoras, como por ejemplo la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, por ejemplo, etcétera. Hormona liberadora de la tirotropina, por ejemplo, que son hormonas que cuando inciden en la hipófisis anterior promueven la producción de hormona estimulante del tiroides, que es la TSH, y luego esta va a viajar hacia la glándula tiroidea. Entonces, sí hay una conexión directa y estrecha, y ya mencionamos el otro día por el pedículo hipofisiario, en donde existe una conexión vascular llamada sistema porta hipotálamo hipofisiario, el cual va a mantener una conexión permanente de retroalimentación para el control de síntesis y producción hormonal. ¿Qué es lo que hace el hipotálamo? Básicamente, controla varias cosas, como por ejemplo la temperatura, el volumen, la osmolaridad, la saciedad, el contenido de la grasa corporal. Todo eso hace el hipotálamo. Siendo el hipotálamo, lo que yo les decía el otro día, el diencéfalo, el cerebro medio o el cerebro vegetativo, el cerebro animal, nuestro cerebro más desde la supervivencia, porque es el cerebro que me mantiene vivo, es el diencéfalo, que junto con el sistema nervioso autónomo, el eje hipotálamo hipofisiario y todo el sistema neuroendocrino es el que está dando como el sostén, mi software,
el que me hace funcionar biológicamente y el que toma de recurso cada una de las funciones celulares para que yo funcione como ente biológico, como ser vivo. Entonces, ya no digamos, o sea, cosas muy autonómicas, muy básicas que yo no las puedo controlar, como por ejemplo la temperatura, la osmolaridad, la saciedad, el metabolismo, yo no lo puedo controlar sino a través de un software llamado sistema nervioso autónomo, eje hipotálamo hipoficiario. Constituye la hipófisis la pareja del hipotálamo, alguna vez considerada la glándula maestra de la regulación de los sistemas endocrinos. Actualmente se sabe que es un administrador intermedio. Pues está en el diencéfalo, pero igual es un administrador intermedio porque muchas obviamente la mayoría de, de elementos que nosotros primero lo captamos a través de las aferencias que entran a nuestro sistema, luego la corteza cerebral y otros sitios cerebrales mandan su información al diencéfalo, el diencéfalo los interpreta y emite, bueno, también hay puentes y conexiones que van también hacia la parte motora, ¿verdad? Que van también hacia la parte motora, por eso que nosotros generamos diversos tipos de respuestas, respuesta motora, respuestas hormonales, respuestas neuroendocrinas. Entonces, sí, realmente la hipófisis juega un papel intermedio, pero igual muy fundamental, ¿verdad? En este trabajo que hace pues todo el sistema. La hipófisis responde a estímulos del encéfalo por medio del hipotálamo, formando un eje neuroendocrino, hipotálamo-hipófisis, de donde deriva una cascada de productos interactuantes, ¿verdad? Siendo el sistema nervioso central, estoy hablando específicamente de la neocorteza, de la corteza, del lóbulo cerebral, lóbulos temporales, que están emitiendo, digamos, eferencias que tienen una combinación entre lo motor, lo endocrino, etcétera. Algunas de esas señales viajan al hipotálamo y de ahí hacia la adenohipófisis y obviamente a órganos terminales endocrinos y tejidos blandos periféricos, es decir, que se genera una reacción en cadena de fenómenos neuroendocrinos. A eso es que se le llama eje hipotálamo hipoficiario, a esa cascada que se genera desde arriba hacia abajo. Diferentes rutas o diferentes vías, por ejemplo, hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, hipotálamo, hipófisis, gónadas, hipotálamo, hipófisis, sistema digestivo, páncreas, etcétera. Es decir que, pero todo comienza desde aquí arriba. Es una función meramente, es como que si yo les dijera a ustedes, no sé, algo que, bueno, se nos hace ilusión, por ejemplo, algún postre, por ejemplo, digamos, para los que ahorita no hemos comido y se nos hace la idea en la cabeza de un postre riquísimo, o que si de repente yo les digo, ¿qué harían ustedes si en la mesa de su pupitre tienen ustedes mango con limón, chile y sal? ¿Se les hizo agua a la boca, sí o no? O sea, es decir, yo puedo jugar con su mente ahorita y le puedo comenzar a decir un montón de cosas y ustedes, esa es un fluir de emociones, ideas, ganas de que de repente comer, etcétera. Y comienza el eje hipotálamo hipófisis a secretar una serie de sustancias porque viene el proceso encefálico, la digestión cefálica, y empieza una serie de reacciones que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo,
porque incrementa o acentúa funciones del sistema parasimpático, por ejemplo, en la secreción de acetilcolina. No tiene nada que ver con lo que hablamos de la memoria. ¿Sí? Antes de recordar cosas muy dolorosas. Sí, de hecho, en el capítulo 75, ustedes van a poder encontrar alguna parte del texto en donde tiene que ver también con la parte de las emociones, la conducta, los recuerdos, porque el sistema nervioso autónomo se conecta también con el sistema endocrino y obviamente pues con el sistema límbico, porque ahí también está el tálamo, los núcleos talámicos, las amígdalas, y todo lo que tiene que ver. Si ustedes buscan sistema límbico como tal, van a encontrar que es un sistema que sea relacionado con las funciones de memoria, memoria emocional, situaciones de sentimientos, etcétera, que tienen que ver con la parte vegetativa, con la parte de supervivencia, con la parte animal, con la parte más de neuroendocrina de nuestro sistema, y que tiene que ver con las emociones. Y es por eso de que usted, digamos, usted puede, digamos, ¿cómo decirle? Hay algún alimento en particular que cualquiera de nosotros pudo haber probado y ese alimento le causó una diarrea y un vómito, un dolor de cabeza y usted no puede ver ese alimento, no lo puede ver. O sea, no lo puede ver, usted lo aborrece, usted si encuentra eso ahí, usted se le quita el hambre, usted deja de comer, usted ya no lo puede ver. Algo que tal vez no sea un escenario tan grotesco, pero por ponerles un ejemplo con relación a eso, por ejemplo, si de repente le sale el ajo en una comida y dice, no, bueno, por ejemplo, yo tengo un pariente que cuando le sale el ajo en la sopa o en la comida, lo que sea, deja de comer. Se enoja con toda la gente y se va a comprar comida o hace lo que sea, pero no se come, no, o sea, le va mal al pobrecito porque, o sea, ya no como, pues. Entonces, o sea, en vez de solo agarrarlo, apartarlo, no, yo me lo como. O sea, mire, o sea, el punto es que sí, las emociones tienen mucho que ver con el diencéfalo, tienen mucho que ver con esa parte vegetativa, con el sistema nervioso autónomo y con las hormonas. Definitivamente, es por eso que hay también, hay condicionamientos también en cuanto a los funcionamientos. Hay casos extremos, por ejemplo, supongamos de que, como les dijera, hay casos extremos, por ejemplo, puede ser de que eh, haya habido un mal comportamiento sobre algún niño en algún momento determinado, una niña, y que de repente eso le rebote en la cabeza, viene y ya estando grande, pues relaciona esa emoción con, con cosas negativas y tiene un accionar de su sistema neuroendocrino no tan conveniente para su salud y todo tiene que ver con las emociones. No va a estar bien sino hasta que supere esa emoción. O por ejemplo, una paciente que tuve que se le murió el papá y ella era la madre. Ella no sabía, no fue sino hasta cuando yo le pregunté, ¿y desde cuándo le pasó eso? Porque fíjense que lo que les voy a decir, muchas de las enfermedades y de mal funcionamiento de los, digamos, de las vísceras, en este caso el estómago, por ejemplo, pero mal funcionamiento de las vísceras
y que siempre hay que buscar una relación emocional con el mal funcionamiento de las vísceras, porque muchas veces ese mal funcionamiento está ligado con algo que tuvo que haber dañado el sistema nervioso autónomo, algo que tuvo que haber dañado, digamos, el sistema neuroendocrino, y obviamente esas emociones están enfermando a ese órgano. Entonces, aunque ustedes no me lo crean, casi siempre suele ser así. Entonces yo hice un ejercicio con ella en cuanto a que le traté la manera de separar la emoción de su gastritis, porque después de que yo le empecé a preguntar, ¿y desde cuándo me viene esa gastritis? ¿Y qué pasó en esos días? Algo emocional que haya pasado en esos días. Y ella automáticamente me dijo, a mí se me desencadenó la gastritis, inmediatamente murió mi papá. Entonces yo dije, no, ahí está el enlace, ahí está el puente. Entonces comencé a desbloquearla. Pues, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Entonces traté la manera de desbloquear eso. Es decir, de no ligarle la emoción con su gastritis, porque si no, nunca se iba a sanar. Y cuando yo le pregunté por el papá, obviamente que era una figura muy especial en su vida, al igual que para todos nosotros, nuestros padres, pero empezó a llorar. Entonces yo le digo, está bien, llore, porque fíjese, me dijo que la verdad que yo nunca lloré, porque yo no quería que mis hermanitos me vieran llorar, porque si no, ellos también iban a llorar. Entonces, yo me tragué todo eso. Yo me tragaba todas las emociones habidas y por haber. Yo no podía decir nada. Y encima de eso, yo no le podía decir a mis hermanos, ni le puedo decir a mis hermanos que mi papá me dejó eso encomendado, que las tenía que cuidar, etcétera, etcétera. Bueno, total de que después yo pensando, ¿verdad? Yo digo, bueno, y es algo que usted tiene adentro, es algo que le quema, o sea, le quema por dentro con ganas de sacarlo, con ganas de decirlo. Y entonces la señora tenía gastritis y reflujo. ¿Tiene una relación eso? Tiene gastritis, porque algo que le quema, y que quiere decirlo, pero no puede, reflujo. Entonces, hay una relación directa, definitivamente, entre los síntomas que tiene y con la emoción que guarda. Entonces, cuando yo le dije que tenía que desbloquear, que tenía que desligar eso, las dos cosas, hasta entonces se iba a sanar de su gastritis, pues realmente ella iba manejando mejor la parte emocional y ella iba mejorando también de su gastritis. O sea que la verdad que no me crean a mí, yo no les digo que yo tengo la única verdad, pero todo lo que se guarda en el sistema límbico, en el sistema nervioso autónomo, todos esos archivos que tenemos en nuestro sistema, son vivencias, son emociones, y no puede uno desligarse de eso. O sea, es historia, digamos, es historia. Y es memoria. Yo no puedo borrar de mi disco duro toda la memoria, pero sí puedo verlo con otra emoción. Por ejemplo, vaya, digamos, se muere un familiar, pero no porque se haya muerto. Yo cada vez que lo menciono voy a llorar con un sentimiento. No, pues la próxima vez que eso suceda, tal vez yo lo recuerdo, tal vez ya no lloro con la misma pesadez y el luto, sino que mejor yo cambie ese concepto de pérdida por el concepto de todo lo positivo que representó esa persona en mi vida en el tiempo que la conocí. Por ejemplo, cuando uno no quiere que se le mueren los abuelos a uno, pero uno valora, después uno ya no llora por los abuelos, pero sí le viene al recuerdo todas las cosas positivas que uno tuvo con el abuelo, entonces, o con la abuela, entonces eso supera, digamos, que uno se quebrante, que uno llore, sino que uno empieza a recordar cosas positivas. Lo mismo yo traté de trabajar con la señora desde el punto de vista psicológico. Repito, yo no soy psicólogo, pero me gusta mucho todo esto. Entonces yo le dije que, mire, ya no trate usted de unir la muerte de su padre con la gastritis, sino más bien usted, o sea, preocúpese por usted ahora, porque en ese momento usted se preocupó por sus hermanos, usted se preocupó porque todo estuviera bien. Pero por usted no se preocupó nadie, pero ni usted misma. Entonces ahora
preocúpese por usted, dése la atención que usted se merece, repare tanto su parte psicoafectiva como también la parte orgánica y su gastritis le va a mejorar. Es más, si para usted le sirve de alivio contarle a sus hermanos, ahora que ya están grandes, lo que usted le prometió a sus papás, a su papá, hágalo. Si se va a sentir más tranquila diciéndole todo lo que su papá le pidió, hágalo. Al final, ellas ya están grandes, tienen su vida, usted ya tiene la suya, usted hizo ya lo que tenía que hacer, así es que pues hágalo, si eso le va a servir de alivio. Y yo creo que sí le ayudó, porque poco a poco se iba sintiendo mejor la señora. Ya después ya dejó de llegar, pero le perdí la pista, pero sí, yo creo que la parte de las emociones sí tiene mucho que ver con nuestro accionar, digamos, patológico en un momento determinado. Dicen que todas las enfermedades tienen un componente emocional. Puede ser que sí, ¿verdad? ¿Qué porcentaje? No sé, no tengo la verdad absoluta, no lo sé, pero sí pudiera ser que sí, ¿verdad? Así que es cuando nos enfermemos, siempre tenemos que analizar, bueno, ¿cómo está mi parte psicológica? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi energía espiritual? Ajá, es importante. ¿Por qué las enfermedades llegan cuando uno está deprimido, ¿verdad? Ajá. O porque cuando uno más vulnerable está en cuanto al estrés se refiere, ¿por qué dicen que una enfermedad nunca llega solo? Porque uno le llega una enfermedad, uno se preocupa y como uno se preocupó llegó otra, después uno se estresó, de ahí llegó otra. Y así. Pero bueno, sigamos filosofando. Entonces vamos a hablar directamente de las hormonas córticos suprarrenales. Le podemos decir suprarrenales, ¿verdad? O le podemos decir córticos suprarrenales porque igual son de la corteza de la glándula suprarrenales, ¿verdad? Veamos, tenemos todos estos tipos de partes y como ustedes lo pueden observar, tenemos acá el riñón y por arriba del riñón tenemos a la glándula suprarrenal. Esta glándula que está dividida histológicamente en dos zonas, una zona de corteza y una zona de medular. La zona de la corteza, dicho sea de paso, tiene 3 capas celulares. Estas 3 capas celulares tienen tres zonas bien definidas, tanto histológicamente como funcionalmente. Estas 3 zonas son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, siendo la reticular la más profunda y la que está más cerca de la médula. Eso, prácticamente así es como se divide histológicamente la glándula suprarrenal. Primero afuera tiene un tejido conectivo, que es la cápsula de tejido conectivo que le rodea, en la que le protege, etcétera, etcétera. Tenemos la primera capa más externa, que es la zona glomerular. Luego viene la capa más gruesa y más ancha, que es la zona fascicular. Y tenemos la capa más interna, que es la reticular, siendo la más pegadita a la zona céntrica llamada médula suprarrenal. Y tenemos 3 tipos básicos de células, que son las células llamadas mineralocorticoides, que es las células de la zona glomerular. Tenemos las células de la zona fasciculada, que son las células productoras de glucocorticoides. Y tenemos la zona más profunda de la zona reticular, que son las llamadas células reticulares formadoras de hormonas sexuales, principalmente hormonas androgénicas, así como la testosterona, por ejemplo. Entonces tenemos 3 tipos de células productoras de 3 tipos de sustancias, por decirlo así. Esquemáticamente podemos observar que una glándula suprarrenal, como les menciono, tiene estas 3 capas: la glomerular, la más externa, la fascicular y la más gruesa de las 3, y la zona reticular. Y la interna, pues, es la médula
suprarrenal productora de catecolaminas, o también llamada pues adrenalina, noradrenalina, epinefrina y norepinefrina. Como ustedes pueden observar, esta imagen comienza acá arriba con el hipotálamo. El eje hipotálamo hipoficiario es el que controla la glándula suprarrenal. Entonces, ¿cómo comienza la cascada de estímulo? Primero, pues que la hormona hipotalámica o la glándula hipotalámica produce una hormona que es una hormona liberadora, por eso tiene la RH, ¿verdad? Al final. CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, o también llamada hormona liberadora de hormonas adenocorticotropas, pero es más fácil decir hormona liberadora de corticotropina. Luego, la hormona liberadora de corticotropina viaja por el sistema porta hipotálamo hipoficiario, que es una red vascular que va del hipotálamo en la hipófisis, viaja y cae hasta la adenohipófisis o hipófisis anterior, estimulando a los tipos de células productoras de corticotropina. Entonces viene la hipófisis y estas células especializadas forman una hormona llamada ACTH, que es la hormona adenocorticotropa o adenocorticotropina, que es la misma hormona, como decir corticotropina o adenocorticotropa, es lo mismo. Corticotropina o adenocorticotropa, es lo mismo. Y esta se va al torrente sanguíneo, la CTH, se va al torrente sanguíneo directamente a las glándulas suprarrenales, porque existe ese tropismo celular. Existe ese tropismo celular. Existe esa afinidad directa hacia la corteza suprarrenal. Luego de eso, pues, aquí tenemos nosotros que que la glándula suprarrenales está dividida entre lo que sería la corteza y la médula. La corteza es la que va a producir hormonas esteroideas. ¿Qué quiere decir hormonas esteroideas? Hormonas esteroideas quiere decir que su precursor es el colesterol. Entonces, y eso es lo que más me interesa que aprendamos en esta clase, forma las hormonas de la rama glucocorticoides y forma también hormonas de la rama mineralocorticoides, especialmente. Los glucocorticoides por excelencia, no porque son varios, hay una lista como de 6 o 7 sustancias glucocorticoides que se producen, pero a la cabeza están estos dos, el cortisol y la corticosterona, que son, digamos, los abanderados, por decirlo así, los más importantes glucocorticoides. Y me atrevo a decir que el más importante de todos es el cortisol. El cortisol es el que se lleva la medalla de oro es el ejemplo de siempre de los glucocorticoides, el cortisol. ¿Qué función tienen los glucocorticoides en términos generales? Glucocorticoides, fíjense bien cuál es su nombre. Los glucocorticoides, como dice ahí, actúan sobre el metabolismo, no metabolismo, ¿ok? Metabolismo de glúcidos y proteínas, y de la misma manera, pues, inhiben también la respuesta inmune. Inhiben la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir? Que tanto el cortisol como la corticosterona
tienen que ver con el metabolismo, o sea, con la administración de la energía, específicamente con los glúcidos. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Genera glucosa en sangre, al igual que el glucagón. Pero con la gran diferencia en que el glucagón lo hace en función del equilibrio que realiza con la insulina. En cambio, el cortisol no le importa, a él no le importa el cortisol hacernos producir glucosa, aunque ya nosotros hayamos comido, aunque ya haya glucosa en sangre suficiente, a él no le importa. Si el cortisol se dispara, produce glucosa a granel. No le importa. Él simplemente la produce. Es su función, porque él garantiza que se activen los sistemas metabólicos. O sea, aumento el gasto de energía. No estoy diciendo que aumente el metabolismo basal, porque eso lo hace las glándulas tiroideas, las hormonas tiroideas, sino que aumenta, digamos, el accionar de gasto energético y por lo tanto el cortisol garantiza tener energía y biodisponibilidad de glucosa en sangre. Y por su parte la corticosterona, también otro de los glucocorticoides importantes que nosotros producimos es la prednisona. La prednisona y la dexametasona nosotros la producimos. Ustedes la habrán escuchado como medicamento, ¿verdad? Y venden prednisona, pastillas de prednisona, venden inyecciones de dexametasona, pero nosotros las producimos. ¿Para qué sirven? Bueno, ¿para qué sirve la prednisona y la dexametasona que se inyecta a la gente? Para quitar dolor, inflamación, alergia. Pues precisamente para eso sirve lo mismo que nosotros producimos. Nosotros producimos prednisona, dexametasona, con el objetivo de disminuir la respuesta inmune. Es decir, cuando yo tengo una alergia, yo tengo una inflamación, me pica una avispa, etcétera, etcétera, yo mismo voy a producir prednisona y dexametasona. O sea, yo la produzco en cantidades adecuadas para contrarrestar ese fenómeno. Me pasa lo que me tiene que pasar a los 2 o 3 días, pues ya no tengo nada en la picada de la avispa, o tengo alergia, se me quita gracias a la prednisona que nosotros mismos producimos. ¿Y por qué disminuye la respuesta inmune? Porque no exacerba, o sea, no permite que nosotros nos dé una alergia propiamente dicha, sino que nos dé unos síntomas suaves y eso hace que disminuya la respuesta inmune. Ahora, si yo le meto esteroides como la corticosterona y la prednisona a un paciente a granel, así, pero exagerado, mucha dexametasona, prednisona, va a llegar a un momento en que yo lo voy a bloquear inmunológicamente, lo voy a volver tan vulnerable que una gripita se le puede convertir en una bronconeumonía, ¿ya? De tanto esteroide. En el caso de los mineralocorticoides, los mineralocorticoides, como su nombre lo indica, son hormonas esteroideas que tienen que ver con la administración de los minerales en el cuerpo. Por eso es que aquí está la aldosterona y la desoxicorticosterona. Pero precisamente la aldosterona es como que la más importante, la más emblemática de los mineralocorticoides y que tienen que ver con la administración, como les digo, del balance entre sodio y potasio principalmente. Por su parte, la médula lo único que va a producir es adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son prácticamente neurotransmisores del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Cómo se sintetizan o qué es lo que hacen? Diga. Hormonas que se han producido a partir del colesterol. En alguna medida, por ejemplo, ¿cómo decirle?
La prednisona tiene un efecto como que si fuera un mineralocorticoide, pero demasiado bajo. No es tanto esa su función, pero la prednisona tiende a rescatar sodio y agua. Por eso que los pacientes que se han automedicado con mucha prednisona por mucho tiempo, empiezan a retener líquidos. Las personas que abusan de los esteroides comienzan a hincharse, se comienzan a llenar o sea, empiezan a tener edemas por todos lados. Y no necesariamente estoy rescatando sodio y agua con la aldosterona, que la aldosterona sí, su efecto es específico, el efecto de rescate de sodio y agua, ¿verdad? En cambio la prednisona no, pero la prednisona, dependiendo, puede actuar como un mineralocorticoide o como un glucocorticoide. Por eso que está en las dos listas. Ustedes van a ver que en el listado de hormonas que son mineralocorticoides y glucocorticoides, van a ver que la prednisona está en los dos listados, por decir algo. Glucocorticoides, bueno, ahí su hígado lo sintetiza, ¿verdad? Ahí en su libro está que son el cortisol, el cortisol como a la cabeza, ¿verdad? Corticosterona, cortisona, prednisona, metilprednisona, dexametasona. Nosotros producimos todas esas hormonas a base de colesterol y a la cabeza el cortisol, siendo el cortisol, entre comillas, la hormona del estrés. Y por su parte, los mineralocorticoides, lo tenemos ahí en su libro, que son la aldosterona a la cabeza, luego tenemos la desoxicorticosterona, la corticosterona, la 9-alfa fluorocortisol, el cortisol en alguna medida también en muy pequeño, digamos, porcentaje puede tener hasta cierto punto alguna contribución como mineralocorticoide, y la corticosterona también, que funciona también como un mineralocorticoide. Para efecto práctico, una de las importancias de ver este tema en su libro es que le va a hacer mucho énfasis en las hormonas más representativas de cada grupo. En este caso, la aldosterona, sabemos que es el principal mineralocorticoide y su deficiencia genera pérdidas importantes de minerales y la muerte en 3 días. Es decir, si no tenemos aldosterona, si no tenemos producción de aldosterona, ven ustedes la importancia vital, ya que pudiéramos estar perdiendo demasiados minerales y agua. Aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. La secreción de potasio, por eso que podemos decir que ante un aumento brusco de aldosterona, pues perdemos mucho potasio. Exceso de aldosterona aumenta el líquido extracelular y la presión arterial, eso es así. Por eso que la aldosterona participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el rescate de sodio y agua para el mantenimiento de la presión arterial. Y también tenemos un fenómeno llamado escape de aldosterona, que es un fenómeno de retroalimentación negativa. Es decir, que en alguna medida, pues, se está dando siempre un fenómeno de autorregulación por mecanismo de retroalimentación negativa para el control de la aldosterona. Podemos también afirmar que el exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular. ¿A qué nos referimos? Y es que, como les mencionaba, hay rescate de sodio y agua, pero el problema es que por cada sodio se pierde mucho potasio. Entonces, si yo tengo valores altos de aldosterona por mucho tiempo, voy a llegar al momento en que voy a haber perdido mucho potasio, y eso no es bueno. Luego, pues también podemos decir que el déficit de aldosterona produce hiperpotasemia, o sea, lo contrario, y toxicidad cardíaca. Es decir, si yo no produzco aldosterona, si mis glándulas suprarrenales, si los mineralocorticoides no se producen, está bloqueado ese sistema, entonces voy a tener un déficit
y me va a conllevar a producir grandes cantidades de potasio en sangre, porque no lo voy a estar perdiendo, sino que se me va a acumular, y eso me puede dar toxicidad cardíaca. El exceso de potasio a nivel de corazón nos puede dar arritmias, principalmente. ¿Cómo vamos a regular la aldosterona? Pues de manera indirecta. Uno es detectando pues los iones potasio en sangre. Entonces, el aumento de iones potasio aumenta la secreción de aldosterona. Cuando yo tengo muchos iones potasio en sangre, se genera producción de aldosterona, independientemente cómo está la presión arterial. Solo con que haya un aumento de iones potasio, se va a aumentar la producción de aldosterona. Aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también aumenta la secreción de aldosterona, obviamente cuando estamos en déficit de líquidos. El incremento de iones sodio en el líquido extracelular reduce levemente la secreción de aldosterona. ¿Por qué? Porque si tengo sodio en el líquido extracelular en exceso, quiere decir que tengo suficiente agua. Y si tengo suficiente agua, ¿para qué producir tanta aldosterona? Mejor la dejo de producir un poquito. Y se necesita adenocorticotropa o adenocorticotropina para la secreción de aldosterona. Así es, ¿verdad? Así que no importa la demanda de aldosterona, la producción de aldosterona va a estar ligada al estímulo de la hormona adenocorticotropina. ¿Qué hacen los glucocorticoides? O sea, principalmente hablemos del cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Estimula la gluconeogenia. Gluconeogenia. ¿Qué es gluconeogenia? Pasar aminoácidos a glucosa. Es decir, teniendo como fuente las proteínas, pasar las proteínas a hacer molecularmente, pues, estructuralmente una azúcar, que es la glucosa. También que lo que hace eso es movilizar los aminoácidos musculares al hígado para síntesis de glucosa. O sea que el aminoácido no se va a convertir así por así, no voy a convertir en glucosa, ¿verdad? Sino que tienen que irse para el hígado, en el hígado ser procesados y luego de eso generar glucosa a partir del hígado. ¿Qué es lo que hace el cortisol también? Y por eso que las personas diabéticas descompensadas y que tienen demasiado estrés y que por el estrés les dio su diabetes, etcétera, 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 y que pasan muy estresados, empiezan a perder masa muscular, empieza a subírseles el azúcar, o sea, son personas que en 3, 4, 5, 6 meses máximo han perdido tanto peso y se ven demacrados, pero porque ha habido mucho estrés y encima de eso la diabetes les hace que pierdan demasiado peso y demasiada masa muscular. También el cortisol disminuye la utilización de glucosa celular de la glucosa, o sea que encima de que el cortisol aumenta la glucosa en sangre, el cortisol limita la utilización de la glucosa por la célula. O sea que le dice a la célula, no, ahí deja la glucosa afuera, que no se meta en la célula. Incremento de la glucemia, o sea, glicemia, a la famosa diabetes suprarrenal, o sea que el paciente se vuelve diabético no porque tiene un mal balance metabólico, sino más bien porque pasa con el cortisol hasta arriba. O sea que un paciente por estrés se puede volver diabético. Por eso que aquella gente que dice, no, es que a mí después de un susto, o después de que se murió mi familiar, o después de que tuve tal accidente, o después de que me iban a operar, después de que me operaron de emergencia y me volvieron a operar, después de que me fracturé, después de que me pasó lo que me pasó, ¿verdad? Después de que mi hijo iba para Estados Unidos y a medio camino me lo desaparecieron. Y que vive con ese estrés que ya va a aparecer y no aparece, le puede desarrollar diabetes, pero por la suprarrenal. ¿Cómo? ¿Existe algo para regular el cortisol, digamos? Pues si un paciente quiere salir de un trabajo y tiene estrés.
Digamos que usted tiene que mejorarle y optimizarle el metabolismo. Si el paciente tiene síndrome metabólico, si el paciente tiene malos hábitos de alimentación, si el paciente es sedentario, no hace ningún tipo de ejercicio, si el paciente tiene una tendencia a ser diabético por herencia, si el paciente está comiendo mal, si el paciente necesita algún medicamento, pues hay que dárselo. Si necesita algún suplemento, hay que dárselo, ¿verdad? Es decir, usted tiene que crear todas las condiciones. Cuando el mismo cuerpo detecte que todo va marchando bien, el cortisol va a dejarse de producir. Le tiene que dejar algo también para el sistema nervioso, medicamentos que le ayuden a disminuir el estrés. Eso también va a disminuir el cortisol, es decir, darle un tratamiento integral al paciente. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Reduce las proteínas celulares. Es decir, que quema, por decirlo así, las proteínas de reserva, ¿verdad? Aumenta las proteínas en el hígado y el plasma, obviamente para producir aminoácidos y los aminoácidos convertirlos en glucosa. Aumenta los lípidos en sangre. ¿Por qué aumentan los lípidos en sangre? Porque también provoca la liberación de ácidos grasos para la captación de la energía. Su exceso puede llevar a la obesidad. Porque como está produciendo grandes cantidades de glucosa, ¿qué es lo que hace la glucosa en sangre? Si la insulina no la puede meter toda a la célula, va a venir esta glucosa, se va a convertir en triglicéridos y se va a almacenar en el tejido celular subcutáneo, en el tejido grasoso, etcétera. Y poco a poco, un paciente estresado se va volviendo obeso. ¿Verdad? Por eso es que no hay que estresarse. Me estresa mucho. Importe para resistir el estrés y la inflamación. Bueno, el beneficio del cortisol, o sea, el cortisol no vayan a creer usted que es una hormona mala, pues. No, imagine todo lo que hace el cortisol, o sea, ¿por qué Dios nos puso eso? No, ¿verdad? O sea, no le echamos la culpa al cortisol de todos nuestros males metabólicos, porque también el cortisol también tiene algunas cosas que son buenas y para lo que fue creado también y para lo que nos ayuda a regular. Y es que es importante para resistir el estrés y la inflamación. O sea, sí lo necesito, porque el cortisol va a hacer que aunque yo no haya comido y esté en ayunas, a saber de dónde va a sacar glucosa para que se vaya para el torrente sanguíneo, porque si ahorita me estresa algo, me viene siguiendo un loco con un corvo, o si por ejemplo yo miro un chucho grandote y de repente me pelo los dientes y uno va caminando sobre la calle, uno ya va buscándose alguna piedra yo por ahí, se quita el zapato aunque sea uno, y uno ya va con aquello, ¿verdad? Que me va a morder este baboso, o sea, y uno no le ha hecho nada, ¿verdad? Y le empieza a ladrar y uno comienza a ponerse estresado y uno dice, mejor que digan que aquí corrió que... O sea, en ese momento el cortisol empieza a subir. Y aunque usted ande sin comer y nada, pero si le sube el colesterol, le sube el cortisol, le sube la glucosa en sangre y eso le va a dar la energía necesaria para que usted pegue el brinco en un muro si el chucho lo quiere seguir. ¿Verdad? Porque ustedes se habrán dado cuenta que hay veces que uno hace las cosas por estrés y uno dice, ¿y cómo pude hacer eso? Si no me he dado cuenta en qué momento. Yo nunca me había saltado un muro y me lo salté. O quizás del mismo estrés, en el mismo estrés que yo estaba, yo tuve la capacidad para darle duro a ese hombre que medía 2 metros. Así, ¿verdad? O sea, hay gente que habla de muchas proezas gracias al estrés que le dio en el momento, ¿verdad? O sea, el estrés es bueno en un momento determinado, el estrés se vuelve, pues nos da la fuerza, pues, en el momento. Cuando se inyecta, por ejemplo, cortisol, se bloquea el proceso inflamatorio desde antes de que inicie el proceso de inflamación. El proceso de inflamación es una serie de cascada de acontecimientos químicos y mediadores químicos inflamatorios. Entonces, el cortisol bloquea. Entonces, ¿qué es el cortisol? Uno de los ejemplos del cortisol, uno de los ejemplos de glucocorticoides, pues la dexametasona,
prednisona. Por eso que nos bloquea la inflamación, por eso que nos ayuda el esteroide, por ejemplo, en casos de anafilaxia, alergias, cuestiones agudas que nos pueden inflamar mucho. O, por ejemplo, yo llevo una faringitis que me está cerrando. No sé si a ustedes de chiquitos les dio croup. El croup se cierra la laringe, se cierra la tráquea, la mucosa de la tráquea se inflama tanto que se escapa a cerrar y el niño tose una tos característica, uno le dice una tos de chucho, que es una tos ronca y que el niño habla así porque hay una constricción de la tráquea y el niño le puede faltar el aire, el niño se empieza a poner moradito porque no está respirando bien. ¿Cuál es la solución? Se le pone al niño, se le pone nebulizaciones con hielo y adrenalina. Nebulizaciones con hielo y adrenalina. ¿Por qué con adrenalina? Para que haga una vasoconstricción de los vasos y eso genere una disminución de la inflamación. Y por otro lado, el hielo desinflama. Entonces, además que le ponen al niño esteroides, le ponen, etcétera, entonces se desinflama y el niño ya puede respirar mejor. También el cortisol favorece la desaparición rápida de la inflamación y mejora la cicatrización. O sea, es beneficioso. O sea, el cortisol no es que sea malo, pero a dosis correctas, en el momento correcto, etcétera. Además, el cortisol estabiliza las membranas lisosómicas, es decir, a nivel celular sirve mucho. Reduce la permeabilidad de los capilares. El cortisol disminuye la migración de linfocitos a la zona inflamada y menos fagocitosis. Inhibe al sistema inmunitario y reduce la multiplicación de los linfocitos. Reduce la multiplicación de los linfocitos. Por eso que entre más esteroides le damos a un paciente, más se le baja las defensas. Precisamente por este dato, que baja la multiplicación de los linfocitos. Es decir, que el paciente no va a poder tener una respuesta celular inmediata, mediada por células, ¿verdad? También disminuye la fiebre por reducción de la interleucina 1. Usted está con fiebre, métase una prednisona y le va a bajar la fiebre, al igual que un acetaminofén. Solamente que el esteroide pues, va a tener otros efectos en la persona, ¿no? Pero le puede reducir la fiebre. ¿Bloquea la inflamación? Sí, la bloquea. Bueno, de hecho, cuando se hace ¿cómo que se llama? Cuando hay una transfusión en donde yo pienso que le va a dar alergia al paciente, le pongo esteroides para que el paciente no tenga una respuesta exagerada o le dé fiebre, que yo le esté transfundiendo sangre. O cuando yo le dono un órgano a una persona para que no rechace el órgano, yo le doy muchos esteroides para que la respuesta inmune no sea tan brusca y no rechace el órgano. Yo le tengo que bajar el sistema inmune con prednisona, con esteroides, para que el sistema inmune no rechace el órgano que le estoy donando. Eso lo pone vulnerable porque cualquier gripe le puede dar una subronconeumonía, pero va a ser la diferencia entre que le acepte y no el órgano. Entonces los pacientes que van a hacer, les van a donar un órgano, por lo general los aíslan en cuarentena, etcétera, etcétera, les ponen esteroides para bajarles la respuesta inmunológica, los linfocitos, para bajarle toda esa inflamación. Entonces eso genera en el paciente pues esa disminución de la respuesta inmune. Otros efectos del cortisol puede ser pues que disminuye la reacción alérgica. Está prescrito un esteroide, una dexametasona en un paciente con un shock anafiláctico, por ejemplo. Bueno, mi papá padece de alergia. Una vez la hormona corticotropina induce la liberación de cortisol. El estrés psicológico también aumenta la secreción de córtico suprarrenal y STH. El estrés psicológico, o sea, ustedes dicen, el lunes comienzo parciales. Cortisol hasta
hasta el techo. Efecto directo de retroalimentación negativa para la reducción del cortisol. Ahí le respondo también su pregunta. Retroalimentación negativa para la reducción del cortisol. Es pasando los exámenes, a usted le baja el cortisol por retroalimentación negativa, por un efecto puramente fisiológico. Lo malo es que usted se quede ahí con el cortisol alto, y eso es lo malo, que usted se quede permanente con el cortisol. Ese es un esquemita que está en su libro, en el capítulo 78, en donde les demuestra cómo se da la retroalimentación después de que se da todos esos fenómenos, ¿verdad? De gluconeogenia, movilización de proteínas, movilización de la grasa, estabilización de lisosomales, etcétera. Cuando todo eso pasa, otra vez el tálamo deja de producir CRH y después se deja de producir ACTH y las hormonas córticos suprarrenales disminuyen. Aquí hay un ejemplo de cómo también hay trastornos de embarazo asociados a estrés crónico, por ejemplo, en el caso de aumento de cortisol. Es por eso de que si la persona está embarazada y tiene estrés, bueno, en todos los ámbitos, no solamente en el embarazo, pero en todos los ámbitos, el estrés va a generar pues el proceso de inflamación, etcétera, etcétera. Por eso es que una paciente estresada, una paciente que tenga mal manejo digamos, de la producción de cortisol, etcétera, etcétera, son las que pueden estar propensas a preeclampsia o a eclampsia en el peor de los casos, por todas las respuestas inmunológicas. Bueno, así es que, pues, cero estrés, por favor. Cero estrés. Al final del capítulo, por favor, eso sí, por favor, averígüenlo ya como tarea. Como tarea les voy a dejar que averigüen, por favor, sobre enfermedad de Addison, enfermedad de Cushing, enfermedad o síndrome de Cohn y síndrome adrenogenital. Por favor, tarea, digamos tarea para que ustedes la anoten en su cuaderno, estudien porque se las puedo preguntar en el examen. Enfermedad de Addison, enfermedad de Addison, enfermedad digamos, de síndrome de Cushing, que ahora ya casi no se mira, sí se ve, pero se veía más antes, no sé por qué. Ahora se ve, pero no tanto, pero sí. Hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cohn y el síndrome adrenogenital, que es un fenómeno que tiene que ver con el crecimiento de los genitales, ¿verdad? Y esas 4 patologías las describe su libro. Por favor, lean sobre eso un poquito. ¿Dudas, preguntas?